Buenas tardes. Mucho tiempo sin vernos, ¿no? Varias semanas, habían pasado varias semanas antes de tener el servicio. Estuvimos muy busy. Tuvimos el festival cultural, tuvimos un seminario, tuvimos el servicio regional en Campo Sombra. Por 3 semanas, claro, el día que ya estaba en el seminario, yo espero que los que no estaban en el campo estuvieran acá. Entonces, aunque yo no esté, porque a veces yo estoy dando el seminario, por favor vengan al servicio. Siempre va a haber algo acá. Siempre voy a pedir a Marina o a Agustín, a un hermano mayor, a Mario, que se encarguen de dar el sermón, o al menos de leer un discurso del Padre. Es importante que nosotros mantengamos esa tradición de dedicarle los domingos a Dios, ¿verdad? Es el día de hoy, es el día del Padre. Yo no preparé nada, tiene que ver con la enseñanza de ser padre, pero preparé algo que tiene que ver con la fe, porque esto es algo que me ha estado dando vueltas mucho en estos días en la cabeza, la fe. Entonces, hay un versículo bíblico muy famoso, Efesios 3:20. Jesús estaba hablando y Jesús dijo: porque ustedes tienen tan poca fe. Les respondió: les aseguro que si tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. Entonces esas son las palabras de Jesús con respecto a la fe. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de la fe. Vamos a reflexionar qué significa la fe para nosotros. Este es un movimiento donde se necesita mucha fe, ¿verdad? Quizás no tanta como en otras religiones, pero aquí también se necesita tener fe, ¿verdad? Es muy difícil que uno sea miembro del Movimiento de Unificación si no tiene fe, porque a pesar de que todo está tan claramente explicado, hay cosas que necesitamos nosotros todavía tener fe. Entonces vamos a ver un poco la definición de fe en el diccionario. La fe es generalmente la confianza o creencia en algo o en alguien. ¿Sí? Fe es la confianza o creencia en algo o en alguien, ¿cierto? Primero, puede definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, ¿cierto? Alguien que ustedes respetan. De pronto mi persona me paró aquí y digo algo, y ustedes tienen que decidir si creen en eso o no, así les dé pruebas o no. Entonces, la fe significa yo creer en el enunciado de alguien a quien yo respeto, ¿sí? A quien tengo algún tipo de respeto. Entonces, declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia, o como la suposición de que algo reflexionado por uno mismo es correcto, aunque falten pruebas para llegar a una certeza sobre ese algo. Aunque no haya pruebas, uno cree. La fe va de la mano con la confianza. La palabra fe puede referirse directamente a una religión y también puede referirse a la firme creencia en algo de lo cual no existen pruebas. La fe es un concepto presente en el mundo judío que se deriva de la palabra hebrea emuná. Emuná, fe viene de la palabra hebrea emuná. ¿Qué significa 3 cosas? Firmeza, seguridad y fidelidad. ¿Okay? Firmeza, seguridad y fidelidad. Eso es lo que compone la palabra fe. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir, es una fe muerta. ¿Ayud? Ok, entonces esta es la definición de fe dada por la carta de los Hebreos. La Biblia está llena de ejemplos de acciones de fe. Las palabras de Jesús muchas veces animaban a la gente a que tuvieran fe. Las acciones de muchas figuras centrales en la historia nos demostraron a nosotros una
enseñanza de fe, ¿sí? ¿Me pueden dar un ejemplo en la Biblia de alguien que tuvo fe? Había que tenía una señora que tenía muchas leprosas, y ella tenía mucha fe, y si tan solo con tocarle el manto de Jesús yo voy a ser curada. ¿Conocen esa historia? Sí. ¿Otra historia de fe en la Biblia? Job, la historia de Job, ¿verdad? Es una historia de fe completamente, ¿verdad? ¿Qué pasa con Job? ¿Qué pasa con Job? ¿Qué pasa? Dios y Satanás determinan, Satanás le dice, ¿es este tu siervo? Y Dios confía, dice, sí. Porque le da todo a él. Sí. Por eso es su servo. Entonces, Satanás lo desafía, ¿verdad? Si tú le quitas todas esas cosas que él tiene, va a llegar un momento en que él va a denigrar de ti, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mira todo lo que empezó a quitarle, ¿no? Hasta que le quitó su esposa, su familia, sus bienes y hasta su salud, ¿no? Y llega un momento en que él está en la miseria total. Completamente es como una basura, ¿no? Y él entonces al final muestra que él no va a denigrar de Dios, ¿verdad? No va a abandonar a Dios. A pesar de que él haya perdido todo, Job nunca abandonó a Dios. O sea, Job es una de las grandes enseñanzas de fe en la Biblia, ¿verdad? Pero hay muchas más, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, en Noé, Moisés, Abraham, todos esos personajes son una enseñanza de fe. Noé, por ejemplo, Dios un día le dijo que abandonara todo y que se fuera a construir un barco en una montaña, ¿verdad? Para eso se necesita fe, ¿verdad? Para que Dios le diga a uno que uno vaya a construir un barco en una montaña, ¿no? Que hubiera sido a la orilla del río o en el océano. Pero ¿qué hace un barco en una montaña? Uno puede preguntarse. Y eso es uno de los elementos de la fe. Uno de los elementos de la fe es que uno no necesita entenderlo todo, ¿cierto? Por eso se llama fe, porque uno cree a pesar de que no lo entiende todo. Y vamos a entender un poquito esto, porque hay mucha gente que piensa de que la fe es algo que uno tiene que tener debido a que la caída ocurrió. Adán y Eva cayeron, por lo tanto, una de las condiciones para nosotros restaurarnos es tener fe. Una de las condiciones para que el Mesías venga a la tierra es que uno pueda cumplir con el fundamento de fe. Yo les voy a explicar de que no necesariamente uno tiene que pensar así. La fe es algo que Dios que Dios programó que nosotros tuviéramos, inclusive si la caída no hubiera existido, ¿cierto? Antes de la caída, Adán y Eva tenían que tener fe, ¿o no? Dios les había dicho a ellos que no comieran del fruto, ¿verdad? Él no les dio mucha explicación, así como Noé. Él les dijo, no comas del fruto, punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos antes de llegar de cruzar por las 3 etapas de crecimiento? Tenían que tener ¿qué? Fe. Entonces, eso ocurrió antes de la caída, ¿sí o no? Entonces, la fe no es algo que se necesitó después de la caída. Es algo que estaba ya diseñado por Dios para que nosotros tuviéramos en nuestra vida, ¿cierto? No, que yo ya estudié el principio de vida y yo ya fui por mi curso, entonces ya no necesito tener fe. No, la fe tiene que tenerla uno, así uno haya ido por un curso de restauración. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que tuviéramos cierto nivel de fe en nuestra vida. Amén. ¿Ayú? Entonces, digamos, muestre lo que sigue aquí. Entonces, el diseño original de Dios era que Adán y Eva, antes de la caída, tenían que crecer a la perfección basado en la condición de tener fe en el mandamiento, lo que acabamos de decir. Ellos tenían que tener fe. Dios me lo dijo.
No hay que hacer muchas preguntas. Entonces hay un periodo en nuestra vida que uno tiene que guiarse a través de la fe. Sobre todo los jóvenes, o aquellos que todavía no tienen su pareja, ¿verdad? Algunos de ustedes así, no todos nosotros, los que ya estamos casados, tuvimos que tener un tiempo en el que estuvimos esperando, ¿cierto, Javier? Y que uno decía, o René, uno decía, ¿cuándo será que me va a llegar aquí el momento, a mí el momento, ¿verdad? ¿Cuándo será que yo voy a encontrarme con la persona con la cual yo voy a compartir el resto de mi vida? ¿O será que yo me voy a quedar solo toda la vida? Hubo un momento en mi vida en que yo sentí como que, ¿será que Dios quiere que yo me quede soltero toda la vida? Entonces, ¿qué necesitaba yo tener? Necesitaba tener fe. Eso era lo que Adán y Eva tenían que tener fe, ¿sí? La fe de que algún día Dios me va a dar a mí, mi esposo, me va a dar la bendición, ¿sí? ¿Y quién determina cuánto ese periodo de fe tiene que durar? ¿Uno o Dios? Dios determina, ¿sí o no? Si Dios determina que ese periodo de fe es un año es. Si Dios determina que ese periodo de fe sea 3 años, 3 años es. Si Dios determina que ese periodo sea 7 años, 7 años es. 7 años. No es uno, es Dios. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo me casé con mi esposa, quizás ustedes saben esta historia, yo fui a Corea a recibir la bendición. Entonces allá yo me encontré con mi esposa, después les cuento cómo fue que me encontré con mi esposa, es otra historia muy larga. Bueno, yo me encontré con mi esposa en Corea y nos casamos, recibimos la bendición, ¿cierto? Entonces cuando uno se casa en el mundo secular, la pareja que sigue después de que se casa, la luna de miel, ¿verdad? Salen ellos de su carro y unos carros allá atrás, todo el mundo va y uno sabe para dónde van. ¿Cierto? Uno sabe para dónde van. Por 3 días uno no los ve más. Se va para una isla, se va para de vacaciones y uno se imagina que va, ¿cierto? La luna de miel, pues allá por ahí está toda la clave de lo que va a pasar ahí, ¿cierto? Bueno, pero nuestro movimiento es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque los padres verdaderos de Reverendo Bull nos animaba a que después de recibir la bendición de casarnos, no comenzáramos nuestra relación con nuestra esposa inmediatamente, que hiciéramos como una ofrenda de espera, un periodo de espera para mostrarle a Dios agradecimiento por haber recibido esa gran bendición, ¿sí o no? Entonces esa espera para algunos es 40 días, para la mayoría de personas es 40 días, ¿sí? Muchos de nuestros familiares no entienden eso, ¿sí o no? Usted acabó de casarse y que tiene que esperar 40 días para estar con su esposa. Se ve extraño, ¿no? Pero cuando uno entiende de que mi agradecimiento por Dios, yo lo expreso a través de esa condición. Uno quiere estar con su esposa, ¿cierto? Esa es la persona que yo quiero estar. Ya Dios me dio la bendición, yo quiero estar con ella. Pero esperar 40 días es algo que mucha gente no puede entender. Pero nosotros entendemos, ¿sí o no? Entonces lo hacemos. Hay otros que esperamos más. Hay otros que han esperado meses, hay otros que han esperado años. Como yo, por ejemplo. Yo me casé con mi esposa, estábamos ahí en Seúl. Y entonces mi esposa vivía en Japón y yo vivía aquí en los Estados Unidos. Entonces cuando terminó todo y estábamos en el aeropuerto, yo pensé que mi esposa iba a ir a Japón, recoger sus cosas, ¿sí? Y venirse para los Estados Unidos, a donde estaba su esposo. ¿Sí? Entonces ahí en el aeropuerto yo le dije, bueno, Yayoi-san, nos vemos dentro de una semana o 2, ¿sí? Y ella no dijo nada. ¿Qué pasó? No, usualmente espera, ¿no? Sí, nos vemos en una semana o 2, pero ella se quedó callada. ¿Qué pasó? Esa semana o 2 se convirtió en 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Ustedes cómo creen que yo estaba? Sí. Entonces había gente que me conocía, mi mamá, mis amigos, me decían,
John, ya desista, ella no va a venir. ¿Cierto? Cuando ya había pasado 2 años y medio, y yo estaba en mi cuarto, no solo, a veces me sentía como miserable. Miserable. Porque cada que yo hablaba con ella me decía, no, ya voy, no se preocupe, ya, mañana pasado mañana. Y no, seguida pasaba, siempre ocurría algo. No, primero le dieron una misión, tenía que cuidar a unos viejitos. Y eso se extendió por 6 meses. Cuando terminó esa misión, yo pensé que iba a venir, no pudo, ¿por qué? Porque su mamá se enfermó, entonces ella tuvo que tomar las responsabilidades de su mamá. Cuando su mamá se alivió, su papá perdió el trabajo y ella tuvo que empezar a trabajar con su papá. Al final pasaron 3 años en que mi esposa no pudo venir. Eso fue una gran prueba para mí. Cualquier otro se hubiera desanimado, ¿sí o no? 3 años y medio. Una cosa que yo le había dicho, yo había pensado que ella en 1 o 2 semanas iba a estar aquí. Entonces, yo me acuerdo todavía de esto. Una vez vino mi mamá y me dijo, John, ya desista, ella no va a venir. Y yo no sé cómo saqué yo fuerza. Y le dije, mamá, no me digas eso, yo sé que ella va a venir, porque ella me lo prometió. Porque enfrente de Dios, ella me lo prometió. ¿Se entiende? Requiere fe, ¿verdad? Para uno esperar tanto tiempo. Bueno, al final llegó el día y dijo, ya voy, ya compré el boleto. Yo no lo podía creer. Y entonces llegó ese día, llegó en noviembre 28 de 2008. 3 años y medio después de que habíamos recibido la misión. Ya llegó. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que uno tiene que tener fe. Dios le promete a uno la bendición, ¿verdad? Pero uno no puede decidir cuando ese periodo de fe termina. Lo mismo Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva querían disfrutar del amor. Ellos querían tener su pareja. Pero no era de Adán y Eva decidir cuándo ese periodo de fe iba a terminar. Dios lo decidía, ¿verdad? 7 años, 14 años, esa es la decisión de Dios, ¿cierto? Porque en eso se basa el fundamento de la fe. El fundamento de la fe, uno tiene que cumplir con algo que Dios le dice y tiene que hacerlo por un periodo de tiempo. ¿Se entiende? Lo mismo Jacob, ¿verdad? ¿Recuerdan Jacob? Jacob tuvo que esperar 7 años por su esposa, ¿recuerdan? Él amaba a Raquel, pero tuvo que esperar 7 años para recibir a Raquel. Fue engañado una y otra vez. Él nunca denigró de Dios, ¿sí o no? Él nunca le dijo, Dios, ¿por qué me mandas estas pruebas? ¿Por qué me mandas estas pruebas? No, él tuvo fe hasta el final, hasta el último momento. Y al final él es uno de los grandes victoriosos de la historia humana, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, la fe es algo que no solamente es necesario debido a nuestro curso de indemnidad. Sí, nosotros necesitamos la fe, porque de otra manera, ¿cómo Dios puede confiar? ¿Cierto? Dios nos está aceptando en su familia, ¿verdad? Dios nos está aceptando a su lado. Pero ¿ustedes creen que Dios confía completamente en nosotros? Nosotros venimos de un mundo que es una basura, ¿sí? En un mundo donde hay traición, donde hay injusticias, donde uno le da la espalda a alguien y esa persona lo traiciona. ¿Ustedes creen que Dios va a confiar en alguien fácilmente? No, Él quiere que cada uno de sus hijos que quiere regresar a Él le demuestre de que Él merece estar a su lado. Y eso requiere de que uno vaya por un curso en el que pueda mostrar fe. Y a veces Dios le pone a uno pruebas para ver si uno realmente tiene fe. ¿Ustedes no creen que eso fue una prueba para mí, esperar a mi esposa todo ese tiempo? ¿Cuántos de ustedes habían podido esperar y no por ahí irse con otra mujer? Oye, yo tuve tentaciones. Yo hubo momentos en que dije, sí, ¿por qué no voy y me consigo yo a mi esposa, por ahí una novia que tuve, que me llamó una vez de Colombia y me dijo, John, véngase para acá, pasamos bien bueno. Sí, no, yo les digo, esa es la verdad. Pero yo dije que no. ¿Por qué? Porque yo sabía de que mi esposa
me había prometido de que ella iba a venir. Entonces la fe no solamente se muestra hacia Dios, la fe se puede mostrar hacia otra persona, ¿sí? Yo tengo fe en mi esposa porque ella me prometió algo, ¿verdad? Yo tengo fe en mis padres porque ellos me prometieron algo. Yo tengo fe en mis hijos. ¿Sí entienden? Entonces la fe puede ser en algunos momentos indemnidad. Es mi curso de indemnidad para yo poder pararme en la posición en la cual Dios me reclame, pararme en la posición en la cual yo pueda ser merecedor de recibir al Mesías, a ser adoptado en la familia de los padres verdaderos, ¿sí? Pero fe también es el diseño original de Dios, porque a pesar de que en el futuro el mundo sea restaurado completamente, va a ser necesario la fe. Va a ser necesario la fe. La gente aún así va a tener que tener fe que existe un Dios, porque Dios estableció nuestra vida de tal manera que nosotros no lo podamos a Él comprenderlo completamente. ¿Han pensado en eso? ¿Qué hubiera pasado si Dios fuera algo que uno pudiera pintar en un cuadro o escribir en una página de un libro? No hubiera requerido mucha fe, ¿sí o no? Pero cuando uno habla de Dios, uno tiene que tener fe, ¿sí o no? Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién ha visto a Dios aquí? Díganme ustedes, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la apariencia de Dios? ¿Tiene barba? ¿Tiene cabellos blancos? ¿Cómo es Dios también? ¿Alguien de ustedes aquí ha visto la cara de Dios? ¿El rostro de Dios? ¿Cierto que nadie? Pero aún así ustedes creen en Dios. ¿Por qué? Porque tienen fe. Y en el mundo de Dios, así la caída hubiera ocurrido, no, la gente aún así hubiera tenido que tener fe en Dios, que Dios lo creó así, Dios lo estableció así, porque Dios sabía, Dios nos conoce, Dios sabe que el hombre puede ser arrogante, y cuando el hombre lo conoce todo, yo soy el mejor. Dios quería asegurarse de que el hombre, a través de esa búsqueda por Él, pudiera también mantener una actitud de humildad. No lo podemos conocer todo. Algún día tal vez podemos nosotros entender bien a Dios, pero es muy difícil. Tenemos que todavía tener fe. Y así como tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en nuestros padres, tenemos que tener fe en nuestro esposo, nuestra esposa, en aquellos que nosotros tenemos a nuestro lado, ¿sí o no? ¿Qué sería del mundo si no tuviéramos la fe? ¿Okay? Entonces, pase. Entonces la fe es voluntaria, no se puede forzar. Que Andrea, ¿usted por qué no tiene fe? ¡Tenga fe! No lo puede forzar a alguien para que tenga fe, ¿sí o no? Eso es algo que está ahí. Puede desarrollarse la fe. Usted puede desarrollar la fe, usted puede crecer en fe, pero no es algo que se puede forzar. Voluntariamente usted tiene que crecer en fe. ¿Cómo podemos crecer en fe con Dios? Estudiando el principio divino, estudiando las escrituras, ¿sí o no? Estudiando los libros sagrados. Podemos nosotros tener una seguridad, un entendimiento más claro de Dios, de tal manera en que no sea necesario tener tanta fe, sino que nosotros podamos entenderlo claramente, ¿sí o no? El principio divino explica a Dios muy claramente en los principios de la creación, ¿sí o no? Tan claramente explica el principio divino a Dios que le hace uno la tarea mucho más fácil, ¿verdad? No tiene uno que tener tanta fe como lo tendría una persona en otra religión, ¿sí o no? Hay religiones donde usted va y si usted hace una pregunta, el sacerdote o el ministro le dice, no pregunte tanto, tenga fe, ¿sí? No tanto porque la fe sea algo maravilloso, sino porque no tiene las respuestas. En nuestro movimiento, a través del principio divino, todo está tan claro que la fe no es como un ingrediente tan importante, pero aún así se necesita, ¿no, hermanos? La fe hay que sembrarla, empieza pequeña como una semilla, hay que abonarla para que crezca, como un árbol, eventualmente da fruto. Entonces ustedes tienen fe en algo y se mantiene, ¿no? ¿Sí? Y vienen las pruebas, y las turbulencias y los desafíos y se mantienen,
llega un momento en que trae fruto, da victoria, ¿sí o no? Yo me mantuve por todos esos años. Al final el fruto de mi fe, ¿cuál fue? Que yo pude encontrarme con mi esposa, ¿sí? Y formar una familia con ella y tener una niña, ¿no? Y una familia. Ese es el fruto. Ese es el fruto de mi fe. ¿Cuál es el fruto de su fe, Agustín? ¿Cuál es el fruto de su fe, Paulo? ¿En qué tiene usted fe? Esa es la pregunta. Tenemos que abonarla, tenemos que hacer que crezca, tenemos que algún día dé fruto. La fe se pone en práctica a través de la oración, el ayuno, las ofrendas, el diezmo, las obras de caridad, ¿cierto? Mi práctica de la fe es a través de esas cosas. Usted hace un ayuno, ¿por qué? Porque piensa de que eso va a traer algún beneficio a su vida espiritual, a la vida espiritual de otros, ¿sí o no? O sea, no sería como usted, como alguien que le gusta torturarse a sí mismo, que ayunar es fácil. La persona que lleva ahí 3 días sin comer, ay, no puede ni levantarse, ya ve luces, se marea, ¿cierto? 3 días, han hecho ayunos de 3 días, hay personas que han hecho ayunos de 7 días, es fácil. Un ayuno de 7 días, el tercero o cuarto día uno siente que se va a morir. Oh my God, ¿será que yo me voy a morir? Pues yo siento que no puedo más, ¿cierto? Difícil. ¿Pero por qué algunas personas lo hacen? Porque tienen fe, porque sienten de que eso puede traer algún beneficio a su vida espiritual, ¿sí o no? Si no sería una tortura. Lo mismo la oración, ¿verdad? Yo encuentro a Aurea ahí, entro a este cuarto y Aurea está ahí orando. Si yo no tengo fe, pensaría que ella está hablando con la pared. Se volvió loca Aurea. Está hablando sola, ¿cierto? Pero si yo tengo fe, yo sé de que ella está orando, de que ella está en comunicación ¿con quién? Con Dios, ¿sí o no? Entonces la oración, el ayuno, el diezmo, ¿sí? Cuando uno da el diezmo, uno lo da con fe. No es que yo voy a dar $20, pero este John como que no tengo confianza, este John que le gusta irse a comer restaurantes lujosos, mejor doy 10 para que no, ¿cierto? El diezmo es una ofrenda, es una condición de fe también, ¿sí o no? Una vez que uno lo da, uno no puede pensar en qué pasa después de eso, ¿verdad? Es algo que yo doy con fe y ya de ahí, pues, ya Dios decidirá qué hace, ¿verdad? Si yo le doy un kilo de carne a Aurea y se lo regalo, ya después de eso yo no tengo que estar ahí. ¿Cómo es que va a cocinar esa carne? Tiene que cocinarla de esta manera porque esa es la manera en que la carne debe cocinarse. No, ella puede decidir cómo hacerlo, ¿cierto? Una vez que yo le regalo el pedazo de carne, ella decide cómo lo prepara. El diezmo es así. Uno tiene que también tener fe, ¿verdad? Uno trae a Dios, enfrente de Dios al altar, aquello que quiere ofrecer. Y ahí entonces Dios decide qué hacer con ello. ¿Se entiende? Eso también requiere un porcentaje de fe. Claro, hay ejemplos de fe como hablamos. Noé, Abraham, Moisés, Job, San Francisco de Asís. Todas estas personas son un ejemplo de fe. Siempre tenemos que regresar a ellos. ¿Sí? Estudiar el principio divino, estudiar sus vidas y realmente aprender de ellos. ¿Cómo puedo yo practicar ese nivel de fe? ¿Ayuda? Entonces, claro, la fe puede ser una prueba necesaria para nuestra restauración. Entonces, la fe en ciertos momentos puede ser una prueba. Es probable que ese periodo que yo estuve esperando por mi esposa haya sido una prueba, ¿cierto? Porque Dios me conocía a mí. Dios sabe que yo no le gusta esperar. Yo soy impaciente. ¡Muévase, vamos! ¡Ah! ¿Sí? 5 minutos no estamos así, a veces. Yo soy así, ¿no? Entonces Dios me quería entrenar a mí ¿para qué? Para que aprendiera a esperar y me puso a esperar 3 años y medio. Tener paciencia, ¿sí? Saber de que las cosas llegan a su debido tiempo. ¿Ayuda? Entonces a veces es una prueba, pero a veces también es una condición necesaria para nuestro crecimiento natural.
¿sí? Ustedes le enseñan a sus hijos para que tengan fe, ¿verdad? ¿Sí? Le enseñan que mantengan la pureza, a que sean personas de bien, a que respeten a Dios y se relacionen con Dios naturalmente. Ustedes le enseñan muchas cosas a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos naturalmente puedan crecer hasta el lugar donde ellos deben crecer. Pero entonces la fe, sea como sea una prueba por una condición de restauración o sea condición necesaria para nuestro crecimiento natural, es una bendición. ¿Ayun? La fe es una bendición. De hecho, que nosotros tengamos fe en Dios y que hayamos tenido la fe suficiente para estar en un movimiento como este, es una gran bendición, ¿no creen ustedes? A veces cuando ustedes salen a la calle, yo a veces salgo a la calle a invitar a la gente que venga aquí a estudiar. A veces veo que hay gente que no tiene nada de fe. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. A mí me duele mucho. Y yo siento que la fe es como una gran bendición. El hecho que una persona pueda tener el nivel suficiente de fe para confiar en Dios, para confiar en alguien. Si yo confío en usted, aunque no lo conozco, voy a ir a ver qué es lo que usted me está invitando. Todos nosotros vinimos así, ¿sí o no? Tuvimos fe en esa persona que nos invitó, a pesar de que nunca la habíamos visto, ¿sí o no? Se necesita una cierta cantidad de fe para poder escuchar el llamado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Entonces, yo les dije que esto me estaba dando vueltas en la cabeza. ¿Saben por qué? Porque en unas 2 semanas nada más viene un seminario que es un monstruo de seminario. Ustedes lo han escuchado, un seminario de 21 días. Yo a veces veo esos seminarios, ¿a dónde me escondo? ¿Será que tengo tiempo de escaparme? ¿A quién le dejo la responsabilidad de este seminario? Pero bueno, yo desde el comienzo de este año, junto con el reverendo Ricardo de Sena, nos comprometimos en hacer un seminario de 2 días cada mes, ¿recuerdan? Cada mes vamos a hacer un seminario de 2 días. ¿Qué más? Vamos a hacer 3 o 4 veces este año un seminario de 7 días. Y también le prometimos a Dios de que íbamos a hacer un seminario de 21 días una vez este año. Yo siento que tenemos que cumplir con esa condición. Por eso el seminario que viene ahorita en julio 4, seminario de 21 días, es parte de esa condición. Pero yo no sé si vamos a poder lograrlo. A veces siento así. Porque yo le prometí a Ricardo Ayerza 12 invitados nuevos. ¿Sí? En estos días uno de los invitados que estaba ya en la lista confirmados me llamó a decirle que no iba a venir. Entonces ahí es donde uno pierde la fe. ¿Será que voy a estar solamente yo y Ricardo Ayerza? ¿Sí? ¿O va a estar Agustín nada más? Entonces, yo quiero tener fe en que vamos a lograr victoria en este seminario. Yo quiero tener fe en que todavía podemos animar a alguien a que venga. Yo quiero tener fe en que puedo salir esta semana y encontrar ahí a alguien en el parque que está buscando por Dios, que tiene tiempo, que tiene disposición. ¿No creen ustedes? Alguien como yo, alguien como Lorena, alguien como Manny, como Javier, como todos nosotros. Yo quiero tener fe en que vamos a poder encontrar a esas personas. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes me ayuden en este sentido para que tengamos fe de que vamos a lograr victoria en este seminario. ¿Por qué? Porque yo les dije de que estas cosas, estas metas, no provienen de mi cabeza. Yo siento de que estas metas tan locas provienen del Padre verdadero mismo en el cielo. Yo no sé, pero yo siento de que Él mismo fue el que nos dio. Porque si ustedes conocen al Padre verdadero, ustedes saben que cuando Él estaba en la tierra, hacía cosas, parecía que estaba loco. ¿Sí? Él decía, tenemos que ir a Moscú, a reunirnos con Gorbachev, o a Corea del Norte, a reunirnos con Kim Il-sung. Y muchos de los hermanos mayores decían, Padre, no,
es imposible, eso no se puede. Padre nos regañaba, ¿no? Padre se ponía metas que parecían una locura, ¿verdad? Y al final, Padre siempre lograba victoria, ¿verdad? Entonces, estas metas que nos hemos puesto, que son tan difíciles, yo no siento de que vengan de mi cabecita, porque si hubiera sido por mí, yo hubiera dicho, hagamos 3 seminarios de 2 días en el año. Si seminario de 21 días, de pronto si hay invitados suficientes, lo hacemos. Pero ahorita estamos en la situación en que hemos prometido a Dios de que vamos a cumplir con estos seminarios, que vamos a cumplir con estas condiciones. Y yo siento de que esta es la condición de fe como iglesia para nosotros darle una ofrenda a Dios y a los padres verdaderos. Amén. Entonces vamos a unirnos todos a tener fe y vamos a traer victoria en las semanas que vienen. Muchas gracias.